La noche había caído sobre la ciudad y el elegante restaurante La Estrella Dorada estaba lleno de comensales. Las luces cálidas iluminaban los manteles blancos y los cubiertos brillaban bajo la luz suave. Entre los clientes se encontraba don Fernando Valverde, un millonario de avanzada edad, conocido tanto por su fortuna como por su carácter autoritario. Vestía impecablemente con un traje a medida y un pañuelo de seda en el bolsillo, proyectando un aura de poder que hacía que todos lo miraran con respeto y un poco de miedo. En medio del bullicio, Isabela Cruz, una joven camarera de 26 años con cabello castaño recogido en una coleta y ojos marrón intenso, se movía con gracia entre las mesas, atendiendo con rapidez y eficiencia. No era solo una camarera común. Estudiaba medicina a tiempo parcial y tenía un profundo sentido de responsabilidad. Aquella noche llevaba consigo la rutina de siempre, sin imaginar que algo inesperado estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras servía el vino en la mesa de don Fernando, notó que el millonario parecía incómodo. Sus manos temblaban levemente y su respiración se volvía irregular. Isabela se acercó con cuidado. «Señor Valverde, ¿está bien?» Don Fernando apenas pudo balbucear algo antes de desplomarse sobre la mesa, agarrándose el pecho. Los comensales entraron en pánico, los camareros gritaban buscando ayuda y el caos parecía inminente. Isabela, con el corazón latiendo con fuerza, reaccionó de inmediato. «¡Tranquilos todos! ¡Soy médica, tranquilo!» La voz firme de Isabela cortó el pánico y todos retrocedieron para darle espacio. Su entrenamiento básico de primeros auxilios se activó al instante mientras evaluaba la situación. Don Fernando estaba teniendo un ataque cardíaco. El restaurante se había transformado en un escenario de caos. Los comensales observaban con horror cómo don Fernando Valverde se retorcía de dolor en su silla, mientras algunos empleados corrían nerviosos a buscar un desfibrilador o un médico de la zona. Pero Isabela mantuvo la calma, su mente trabajando a la velocidad del rayo. Su formación médica, aunque incompleta, le daba la confianza suficiente para actuar. Sabía que cada segundo contaba. Un ataque cardíaco podía ser mortal en cuestión de minutos. «Llame al 911 rápido», ordenó mientras evaluaba la respiración y el pulso del millonario. «Necesito saber si está consciente». Don Fernando intentó hablar, pero apenas pudo emitir un gemido. Su rostro se tornó pálido, la sudoración recorría su frente y su mano temblorosa se aferraba al mantel. Isabela ajustó la silla para asegurar que su postura fuera lo más cómoda posible y comenzó a verificar los signos vitales mientras sus compañeros observaban, paralizados. «Está perdiendo la conciencia», dijo un camarero, alarmado. Isabela reaccionó al instante. Colocó a don Fernando en posición semi-incorporada, levantando suavemente sus hombros y manteniendo la cabeza estable. Recordó los protocolos que había estudiado: respiración, pulso, signos de obstrucción. Sintió el corazón acelerado, pero su mente estaba fría y clara. Cada gesto debía ser preciso. «No se muevan», ordenó con voz firme. «Mantengan la calma y denme espacio». Sacó del bolsillo un pequeño estetoscopio que llevaba por costumbre y lo colocó contra el pecho de don Fernando. Su pulso era débil, irregular. Sabía que debía actuar rápido. Mientras evaluaba la situación, comenzó a dar instrucciones claras a los empleados. «Consigan un desfibrilador ahora. No se alejen. Mantengan la cabeza del paciente estable y no lo toquen innecesariamente». Un empleado regresó corriendo con el dispositivo y Isabela tomó el control. Con precisión y determinación, aplicó los parches en el pecho del hombre, siguiendo cada paso aprendido en sus prácticas de primeros auxilios. La tensión era máxima. Cada segundo parecía eterno y los murmullos del restaurante se desvanecían frente a la concentración de Isabela. «Vamos, señor Valverde, aguante», susurró
mientras presionaba los botones y administraba las descargas. «Estamos aquí para salvarlo». Mientras el desfibrilador hacía su trabajo, Isabela mantuvo la calma y se aseguró de que los signos vitales respondieran. El millonario tosió, su cuerpo temblando, y lentamente comenzó a recuperar la respiración. Los ojos de don Fernando se abrieron, todavía llenos de confusión y dolor, pero con señales de vida. ¿Qué pasó?», balbuceó, intentando incorporarse. Isabela le puso una mano sobre el hombro, firme y segura. «Tuviste un ataque cardíaco, pero estás a salvo. Mantén la calma, la ayuda está en camino». En ese momento, las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Los paramédicos habían llegado, preparados para trasladar a don Fernando al hospital más cercano. Isabela les entregó la información de manera clara y concisa. Los síntomas, la duración del episodio y cada detalle relevante para continuar la atención. Mientras los paramédicos se llevaban al millonario en camilla, los murmullos de los comensales se transformaron en aplausos y miradas de admiración hacia Isabela. La camarera, que solo había pasado por su rutina habitual, se había convertido en la heroína de la noche. Sin embargo, ella se mantuvo serena, enfocada en asegurar que todo estuviera bajo control. «Gracias, gracias de verdad», dijo uno de los asistentes del restaurante, visiblemente conmovido. Isabela negó con la cabeza, con humildad. «Solo hice lo que debía hacer. Todos podemos salvar vidas si mantenemos la calma y actuamos con conocimiento». Esa noche, mientras la ambulancia se alejaba con don Fernando, Isabela volvió a sus tareas como si nada hubiera pasado, pero en su interior sabía que había vivido algo que cambiaría su vida para siempre. No solo había salvado a un hombre, sino que había enfrentado el miedo, la presión y la responsabilidad de tomar decisiones que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los murmullos de admiración continuaban entre los comensales. Algunos querían felicitarla, otros simplemente la miraban con asombro. Pero Isabela solo sonrió discretamente y siguió con su trabajo. Había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en buscar reconocimiento, sino en actuar con decisión cuando más importaba. Y aunque don Fernando era un hombre poderoso y acostumbrado a controlar todo a su alrededor, esa noche había descubierto algo inesperado: la humildad, la rapidez de pensamiento y la valentía de una joven camarera podían salvarlo de la muerte y enseñarle que la riqueza no reemplaza la vida ni la humanidad. Al día siguiente, Isabela llegó al restaurante temprano, como era su costumbre. El aire fresco de la mañana parecía prometer un día tranquilo, pero la memoria de la noche anterior todavía palpitaba en su mente. Cada gesto, cada decisión tomada bajo presión había sido decisivo para salvar la vida de don Fernando Valverde. Y aunque ella no buscaba reconocimiento, no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y alivio. El teléfono del restaurante sonó de manera insistente. La gerente contestó y, tras unos segundos, dirigió la llamada hacia Isabela. «Señorita Cruz, don Fernando quiere hablar contigo», dijo con una mezcla de asombro y respeto en la voz. «Dice que es urgente». Isabela tragó saliva, sorprendida. No esperaba que el millonario la buscara directamente. Tomó el auricular y respondió con calma. «Hola, señor Valverde. ¿Está bien?» «Estoy bien. Gracias a ti», respondió su voz, grave y algo temblorosa. «No solo sobreviví, sino que probablemente me has salvado la vida. Quiero agradecerte personalmente». Isabela sintió un nudo en la garganta. Era raro escuchar sinceridad y humildad en alguien como don Fernando, un hombre acostumbrado a que todos lo obedecieran y que raramente reconocía la valentía ajena. «Solo hice lo que cualquiera con conocimientos médicos haría, señor Valverde», dijo ella tratando de sonar modesta. «Fue una reacción instintiva». «No, Isabela», interrumpió él. «Nadie más habría tenido tu calma ni tu decisión. Has hecho más que salvar mi vida.
Me has enseñado que incluso alguien como yo, acostumbrado a controlar todo, puede depender de la humanidad de los demás. Ese día, don Fernando pidió que Isabela lo visitara en su residencia, a regañadientes, pero con una mezcla de curiosidad y responsabilidad. Isabela aceptó. Al llegar, fue recibida por un equipo médico que la observaba con cierta admiración, pero fue don Fernando quien la recibió en la gran sala, sentado en un sillón elegante, con una manta sobre las piernas. Sus ojos, que normalmente mostraban rigidez y autoridad, ahora brillaban con gratitud y respeto. «Quiero agradecerte personalmente», dijo, «no solo por salvarme la vida, sino por la calma que mostraste en un momento donde nadie más pudo actuar. Me gustaría ofrecerte algo, no un pago por tu valentía, sino una oportunidad». Isabela lo miró sorprendida. «Señor Valverde, no necesito nada. Solo hice lo que debía». «Eso es precisamente lo que me impresiona», dijo don Fernando. «Pero alguien con tu capacidad y tu valor no debería limitarse a trabajar solo en un restaurante. Me gustaría ofrecerte un puesto como asistente personal en mi fundación, donde podrías combinar tu conocimiento médico con la posibilidad de ayudar a muchos más». Isabela no podía creer lo que escuchaba. La oportunidad era enorme y aunque sentía emoción, también sabía que debía pensar con claridad. «Es un honor, señor Valverde», dijo finalmente, «pero debo considerar mis estudios y compromisos médicos. No quiero comprometerme si no puedo cumplir». Don Fernando sonrió, comprendiendo la prudencia y la responsabilidad de Isabela. «Lo entiendo perfectamente. No busco imponer nada. Solo quiero que sepas que tu valentía no pasó desapercibida y que estoy dispuesto a apoyarte de la manera que consideres apropiada». Ese encuentro cambió algo en Isabela. No solo había salvado una vida, sino que había abierto una puerta a un mundo donde su conocimiento podía tener un impacto mucho mayor. Además, comenzó a notar que don Fernando no era solo un millonario arrogante como parecía. Detrás de su apariencia severa había un hombre capaz de reconocer la valentía y de valorar el esfuerzo desinteresado. Al salir de la residencia, Isabela respiró profundamente, sintiendo la responsabilidad y la oportunidad que ahora tenía ante sí. La experiencia de la noche anterior le había demostrado que la vida podía cambiar en un instante y que la valentía y la preparación podían transformar el miedo en esperanza. Durante las semanas siguientes, Isabela continuó trabajando en el restaurante, pero su mente estaba llena de posibilidades. Don Fernando comenzó a involucrarse más con ella, no solo como mentor, sino también como alguien que respetaba su autonomía y admiraba su carácter. Los rumores en el restaurante empezaron a circular. La joven camarera que salvó la vida de un millonario. Pero Isabela, con humildad, mantenía su enfoque en sus estudios y en ayudar a otros, sabiendo que la verdadera recompensa no estaba en la fama, sino en el impacto de sus acciones. Mientras tanto, don Fernando, recuperándose del ataque cardíaco, comenzó a reflexionar sobre su vida. Se dio cuenta de que había pasado demasiados años persiguiendo poder y dinero, sin prestar atención a las personas que podían enseñarle algo sobre humildad, coraje y humanidad. Isabela, con su determinación y conocimiento, había abierto una ventana a esa nueva perspectiva, y aunque seguía siendo un hombre de negocios y decisiones calculadas, ahora había aprendido a valorar la valentía desinteresada y la importancia de actuar cuando la vida de alguien está en juego. Ese capítulo cerró con Isabela caminando por la ciudad al atardecer, con una mezcla de orgullo, responsabilidad y emoción. Había salvado una vida, había aprendido a enfrentar la presión y el miedo, y había descubierto que su conocimiento podía abrir puertas inesperadas. Y don Fernando, por primera vez en muchos años, entendía que la verdadera riqueza no estaba solo en el dinero, sino en la capacidad de valorar la vida
y reconocer la valentía cuando se presenta de manera inesperada. Las semanas siguientes al incidente marcaron un cambio decisivo en la vida de Isabela. Ya no era solo la camarera que los clientes admiraban por su simpatía y eficiencia. Ahora era la joven que había salvado la vida de un hombre poderoso y respetado. Pero Isabela no buscaba fama ni reconocimiento. Su motivación siempre había sido ayudar y proteger a los demás. Su mente estaba llena de estudios médicos y prácticas, y ahora también de la responsabilidad de trabajar junto a don Fernando en su fundación, un lugar donde podía unir su vocación de servicio con la capacidad de impactar la vida de muchas personas. El primer día que ingresó formalmente a la fundación, Isabela se sintió abrumada. El lugar era impresionante. Oficinas amplias, salas de reuniones con paredes de cristal, tecnología avanzada y personal altamente capacitado. Sin embargo, lo que más la impactó fue la actitud de don Fernando. A diferencia del millonario severo que había visto en el restaurante, allí era un hombre reflexivo, atento y dispuesto a escuchar. Cada instrucción era clara, pero nunca con imposición. Cada decisión se discutía y su respeto hacia Isabela se notaba en cada gesto. «Isabela», dijo don Fernando al recibirla, «quiero que sepas que aquí tu voz importa. Cada propuesta, cada idea y cada decisión que tomes será considerada. Confío plenamente en tu criterio». Isabela, con una mezcla de respeto y humildad, respondió: «Gracias, señor Valverde. Haré todo lo posible por estar a la altura». Los días se sucedieron con rapidez. Isabela debía coordinar proyectos médicos, atender emergencias dentro de la fundación y también colaborar con programas de prevención y educación en la comunidad. Cada tarea era un reto y cada decisión tenía consecuencias que podían afectar a muchas personas. Pero la joven, con su calma característica, comenzó a demostrar que no solo tenía conocimientos médicos, sino también la capacidad de liderar y tomar decisiones bajo presión. Una tarde, mientras revisaba expedientes de pacientes para un programa de salud comunitaria, recibió una llamada urgente. Uno de los voluntarios había sufrido un accidente durante la instalación de un puesto médico en un barrio periférico. Sin pensarlo dos veces, Isabela tomó su equipo y se dirigió al lugar, demostrando nuevamente su rapidez y eficiencia. Al llegar, coordinó la atención inmediata del voluntario, estabilizó su condición y transmitió instrucciones precisas a los paramédicos que llegaron poco después. Don Fernando, enterado del incidente, la felicitó personalmente al día siguiente. «Isabela», dijo con seriedad y admiración, «una vez más has demostrado que tu valentía y tu preparación no son teóricas, son efectivas. Estoy impresionado por tu capacidad de mantener la calma y liderar en situaciones de alta presión». Isabela sonrió, con humildad, pero con la satisfacción de saber que su esfuerzo estaba marcando una diferencia real. «Solo hago lo que sé que debo hacer, señor Valverde, pero agradezco su confianza». A medida que pasaban los días, la relación entre Isabela y don Fernando evolucionaba. Él comenzó a verla no solo como la joven que le salvó la vida, sino como una aliada estratégica dentro de su fundación. Sus conversaciones dejaban de lado la formalidad inicial y empezaban a incluir debates sobre decisiones importantes, planificación de proyectos y estrategias para maximizar el impacto social de sus programas. Isabela se sentía valorada y respetada, y don Fernando descubría un lado de sí mismo que hacía tiempo había olvidado: la capacidad de confiar plenamente en otra persona, sin imposiciones ni arrogancia. Pero no todo era sencillo. Isabela debía equilibrar su trabajo en la fundación con sus estudios médicos y las responsabilidades en el restaurante. Había días en que las horas parecían insuficientes y la presión era abrumadora.
Sin embargo, cada desafío la fortalecía y la preparaba para asumir roles aún más importantes. Su determinación y disciplina no pasaban desapercibidas. El personal de la fundación comenzó a verla como un ejemplo a seguir, alguien capaz de unir conocimiento, valentía y humildad en un mismo cuerpo. Una tarde, mientras revisaban los resultados de un programa de salud infantil, don Fernando se acercó a Isabela y le dijo: «Has cambiado la manera en que veo el mundo, Isabela. No solo en términos de salud, sino en cómo valoro la valentía y la humanidad. Lo que hiciste por mí y por los demás demuestra que la verdadera fuerza no está en la riqueza ni en el poder, sino en la capacidad de actuar cuando más importa». Isabela, conmovida, respondió: «Gracias, señor Valverde. Aprendo mucho también de usted. Su disposición a confiar y a aprender me inspira». Esa noche, al salir de la fundación, Isabela caminó por la ciudad con una sensación de satisfacción y propósito. Cada paso la recordaba de la importancia de sus decisiones, de la capacidad de mantener la calma bajo presión y de la responsabilidad de utilizar su conocimiento para salvar vidas y ayudar a otros. Don Fernando, por su parte, comenzaba a sentirse agradecido no solo por la salvación de su vida, sino por haber conocido a alguien que le enseñaba una lección aún más valiosa. El respeto, la confianza y la humildad pueden transformar la manera en que una persona poderosa ve el mundo. Ese capítulo cerró con Isabela mirando el horizonte de la ciudad, consciente de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una camarera que estudiaba medicina, ahora era una mujer capaz de salvar vidas, tomar decisiones importantes y dejar una huella profunda en quienes la rodeaban. Don Fernando, en paralelo, comprendía que había encontrado en ella no solo una colaboradora excepcional, sino alguien cuya valentía y corazón podían enseñarle a vivir de manera diferente, con humanidad, gratitud y respeto por la vida de los demás. El ambiente en la fundación había cambiado desde la incorporación de Isabela, no solo por la admiración que don Fernando y el personal sentían hacia ella, sino porque su presencia elevaba la exigencia de todos a su alrededor. La joven había demostrado que podía actuar bajo presión, mantener la calma y tomar decisiones críticas, pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. Era un martes por la mañana y Isabela revisaba los informes de un proyecto de salud en zonas vulnerables de la ciudad. De repente recibió una llamada urgente. Un brote de intoxicación alimentaria había afectado a varios niños en un barrio periférico y se requería un equipo médico que actuara de inmediato. La noticia la hizo sentir un escalofrío, pero también una determinación que la impulsó a reaccionar sin titubear. «Debemos movernos ya», dijo con voz firme al equipo de la fundación. «Cada minuto cuenta. Prepárense para trasladar equipos, medicinas y personal sanitario. Y mantengan la calma». El camino hacia el barrio fue tenso. Isabela iba coordinando por teléfono con voluntarios, indicando qué llevar y cómo organizar la atención. Cada minuto contaba, y la presión era enorme. Llegaron al lugar y encontraron un panorama alarmante. Varios niños con signos de deshidratación y vómitos, padres desesperados y vecinos intentando ayudar sin saber cómo. Isabela no perdió tiempo. Comenzó a organizar a los voluntarios, asignando tareas precisas. Algunos debían registrar a los niños, otros preparar soluciones de hidratación y un grupo debía atender emergencias más graves. Mientras tanto, ella misma revisaba a los pequeños, evaluando su pulso, respiración y estado de conciencia. Un niño de apenas 5 años estaba inconsciente sobre una camilla improvisada. Isabela reaccionó de inmediato, iniciando técnicas de reanimación básicas mientras uno de los voluntarios obtenía un kit médico completo. Su voz, calmada y firme, guiaba a todos a su alrededor. «Mantengan la calma, sigan mis indicaciones. Cada gesto importa».
Don Fernando, que había decidido acompañar a Isabela para supervisar la operación, observaba con asombro y orgullo. Nunca había visto a alguien manejar una situación tan crítica con tal eficacia y control. Su respeto y admiración por Isabela crecían con cada minuto. «Isabela, eres increíble», dijo con la voz entrecortada. «La forma en que mantienes todo bajo control y al mismo tiempo cuidas de cada uno de ellos es impresionante». Isabela, sin perder concentración, respondió: «No es solo mi trabajo, señor Valverde, es nuestra responsabilidad colectiva. Todos aquí podemos salvar vidas si actuamos con calma y precisión». El trabajo continuó durante horas. Isabela supervisaba cada detalle, asegurándose de que nadie quedara desatendido, que los niños recibieran atención inmediata y que los padres comprendieran la gravedad de la situación, pero sin entrar en pánico. Su calma era contagiosa y los voluntarios seguían sus instrucciones al pie de la letra. Al finalizar la jornada, la mayoría de los niños estaban estabilizados y algunos podían regresar a sus hogares con seguimiento médico. Los padres, agradecidos, no podían dejar de mirar a Isabela con asombro y gratitud. Algunos incluso lloraban de alivio, sabiendo que la vida de sus hijos había sido salvada por alguien que apareció en el momento exacto. Don Fernando se acercó a Isabela colocándole una mano sobre el hombro. «Hoy no solo has salvado vidas, Isabela, has demostrado liderazgo, valentía y una claridad de juicio que pocas personas poseen. No solo eres valiente, eres indispensable». Isabela, agotada pero satisfecha, sonrió con humildad. «Solo hice lo que debía, pero gracias por confiar en mí y permitir que tomara decisiones. Eso me dio la fuerza para actuar». Esa noche, mientras regresaban a la fundación, Isabela reflexionó sobre la magnitud de lo sucedido. Cada acción, cada decisión rápida y precisa había sido crucial para salvar a los niños. Había sentido miedo, presión y tensión, pero también una claridad que solo surge cuando uno sabe que la vida de otros depende de su conocimiento y valentía. Don Fernando, en silencio, contemplaba a Isabela desde el asiento del copiloto. Se daba cuenta de que la joven no solo había salvado su vida tiempo atrás, sino que ahora estaba transformando la vida de muchos otros. Por primera vez, comprendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el impacto positivo que alguien puede tener en el mundo. Ese capítulo cerró con Isabela mirando las luces de la ciudad desde el vehículo de regreso. Sentía un orgullo silencioso, no por el reconocimiento, sino por saber que su capacidad, valentía y conocimiento estaban marcando una diferencia real. Y don Fernando, a su lado, comprendía que Isabela no era solo una colaboradora, era un ejemplo vivo de humanidad, decisión y compromiso. Y su presencia había cambiado su percepción de la vida y del valor de la verdadera valentía. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la ciudad, y en la fundación se respiraba un aire de actividad incesante. Isabela, aunque cansada por los eventos recientes, se mantenía concentrada en la planificación de los próximos programas médicos. Sin embargo, ese día recibió una noticia que pondría a prueba no solo su conocimiento médico, sino también su juicio y su integridad ética. Uno de los proveedores de medicamentos de la fundación había entregado productos caducados, poniendo en riesgo la salud de los beneficiarios. Al enterarse, Isabela sintió un escalofrío. La situación requería acción inmediata, pero también una decisión compleja. Si denunciaba al proveedor, podrían surgir problemas legales y económicos que afectarían los proyectos de la fundación. Si no lo hacía, corría el riesgo de que alguien resultara gravemente afectado. Su ética y formación médica le exigían actuar con responsabilidad, pero también debía considerar las repercusiones para la organización y para don Fernando, quien confiaba plenamente en su juicio. «Señor Valverde,
dijo Isabela con voz firme pero calmada. Tenemos un problema serio con uno de los lotes de medicamentos. Algunos están caducados y no podemos entregarlos a la comunidad. Necesitamos decidir cómo manejar esto de inmediato. Don Fernando la miró con seriedad, consciente de la gravedad de la situación. Aunque era un hombre acostumbrado a controlar todo, sabía que en este caso debía confiar en la experiencia y el criterio de Isabela. Gracias por informarme, Isabela, dijo. Confío en que tomarás la mejor decisión. ¿Qué propones? Isabela respiró hondo y expuso un plan claro. Primero, debemos retirar todos los medicamentos afectados y asegurarnos de que ningún beneficiario los haya recibido. Luego, necesitamos notificar al proveedor y, si es necesario, buscar alternativas legales para garantizar que esto no vuelva a suceder. La prioridad debe ser la seguridad de las personas, sin comprometer la continuidad de los programas. Don Fernando asintió lentamente, reconociendo la claridad y determinación en sus palabras. Hazlo, Isabela. Confío en ti para manejar esto de manera correcta y profesional. La jornada se convirtió en un desafío constante. Isabela coordinó al equipo para retirar los medicamentos, inspeccionar cada lote y asegurarse de que no hubiera riesgos adicionales. Cada acción requería precisión y rapidez, y su capacidad para mantener la calma se volvió fundamental. Los empleados de la fundación la miraban con respeto y admiración, siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Al final del día, Isabela había logrado neutralizar el riesgo, notificar al proveedor y reorganizar los programas médicos para que la comunidad no se viera afectada. Su decisión había salvado vidas y preservado la integridad de la fundación. Don Fernando, observando desde la oficina, no pudo evitar sentir un profundo respeto y admiración por ella. Isabela, dijo finalmente cuando ella se acercó, hoy has demostrado algo más que valentía. Has mostrado juicio, ética y liderazgo. No solo salvas vidas, también proteges la integridad de quienes dependen de nosotros. Isabela, exhausta pero satisfecha, respondió, solo hice lo que debía. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias y debemos asumirlas con responsabilidad. Esa noche, mientras caminaba hacia su hogar, Isabela reflexionaba sobre la magnitud de su trabajo. Cada día en la fundación no solo representaba desafíos médicos, sino también dilemas éticos que requerían juicio, concentración y coraje. La experiencia le enseñaba que la verdadera valentía no se limita a actuar en situaciones de emergencia, sino también a tomar decisiones difíciles que afectan la vida de otros, incluso cuando existen presiones externas. Don Fernando, desde su residencia, escribía notas sobre los acontecimientos del día, reconociendo la importancia de Isabela en la fundación. Había aprendido que la riqueza y el poder no garantizan la resolución de problemas críticos. La verdadera fortaleza residía en la preparación, la ética y la capacidad de actuar con rapidez y precisión. Isabela no solo había salvado vidas, estaba transformando la manera en que él veía el liderazgo y la responsabilidad social. El capítulo cerró con Isabela mirando la ciudad iluminada por la luz de la noche, sintiendo una mezcla de agotamiento, orgullo y propósito. Sabía que los retos continuarían, que habría decisiones difíciles y momentos de tensión, pero también comprendía que estaba construyendo un camino sólido, uno basado en conocimiento, valentía, ética y un compromiso profundo con la vida de los demás. Don Fernando, por su parte, había encontrado en Isabela no solo una colaboradora excepcional, sino alguien que le enseñaba día a día el verdadero valor de la humanidad y la responsabilidad. Era un día soleado y cálido en la ciudad, pero Isabela no tuvo tiempo de disfrutarlo. Mientras revisaba los expedientes de pacientes en la fundación, recibió una llamada urgente.
Un accidente grave había ocurrido en una de las escuelas donde la fundación realizaba talleres de salud. 2 niños habían sufrido intoxicación por un lote de alimentos contaminados y uno de ellos estaba inconsciente. La adrenalina recorrió el cuerpo de Isabela, pero su mente se activó de inmediato. «Necesito que preparen el equipo médico de emergencia», dijo con voz firme a los voluntarios. «Vamos a trasladarnos ahora mismo. Cada segundo cuenta». Don Fernando, al enterarse de la situación, insistió en acompañarla. Su decisión no era por desconfianza, sino por su deseo de entender de cerca la capacidad de Isabela para actuar bajo presión. Mientras se desplazaban hacia la escuela, Isabela coordinaba con el hospital más cercano, avisando al personal que recibiría a los pacientes y detallando las condiciones de los niños. Al llegar, el panorama era caótico. Padres desesperados, niños llorando y un ambiente cargado de miedo rodeaban el aula donde los menores habían ingerido los alimentos contaminados. Isabela respiró hondo, recordando su entrenamiento. Calma, precisión y organización eran esenciales. Inmediatamente organizó un perímetro seguro y dividió al personal en equipos. «Tú atiendes a los niños conscientes», indicó a uno de los voluntarios. «Tú conmigo vamos a estabilizar al niño inconsciente». El pequeño, de apenas 7 años, estaba pálido, con respiración irregular y pulso débil. Isabela actuó con rapidez, evaluando sus signos vitales y administrando los primeros auxilios necesarios. Su voz calmada guiaba a todos los presentes, tranquilizando a los padres y coordinando a los voluntarios. Cada gesto era crucial y la presión aumentaba con cada minuto que pasaba. «Señor Valverde, necesito un desfibrilador por si el corazón del niño deja de latir», dijo Isabela con firmeza. «Prepárenlo inmediatamente». Don Fernando observaba impresionado, no solo por la rapidez y eficiencia de Isabela, sino por la manera en que lograba mantener la calma en medio del caos. Su respeto y admiración por ella se consolidaban con cada decisión tomada y cada gesto de valentía. Mientras los paramédicos llegaban, Isabela continuaba administrando los primeros auxilios y coordinando el traslado seguro de los niños al hospital. Su conocimiento médico, su capacidad de liderazgo y su calma bajo presión fueron decisivos para salvar vidas. Los niños comenzaron a estabilizarse y los padres, entre lágrimas y abrazos, expresaban su gratitud hacia ella. «No solo has salvado vidas hoy, Isabela», dijo don Fernando mientras se acercaba a ella. «Has demostrado que puedes liderar y mantener la calma incluso en las situaciones más críticas. Estoy más convencido que nunca de que eres indispensable para la fundación». Isabela, agotada pero serena, respondió: «Solo hice lo que sabía que debía hacer. Pero cada día aprendo más sobre cómo actuar bajo presión y cómo mantener a todos seguros». La tarde terminó con los niños en observación y la seguridad garantizada. Isabela regresó a la fundación junto a don Fernando, reflexionando sobre la magnitud de su labor. Cada decisión tomada había sido crucial. Cada acción había salvado vidas y prevenido consecuencias mayores. Su compromiso con la medicina y la ayuda a otros se consolidaba día a día, y don Fernando se daba cuenta de que había encontrado en ella no solo una colaboradora valiosa, sino alguien capaz de enseñarle nuevas formas de liderazgo y responsabilidad. Esa noche, mientras caminaban hacia la residencia de don Fernando, él rompió el silencio. «Isabela, hoy me has demostrado algo que no se aprende en libros ni en experiencia empresarial. Has mostrado valentía, ética y humanidad. Gracias a ti, he visto que el verdadero liderazgo no consiste en imponer autoridad, sino en actuar con conocimiento y responsabilidad cuando la vida de otros está en juego». Isabela sonrió, con humildad, comprendiendo que cada reto que enfrentaba la convertía en una profesional más completa,
pero también en alguien capaz de marcar la diferencia en la vida de los demás. El capítulo cerró con Isabela mirando la ciudad iluminada por las luces nocturnas, con la satisfacción de haber enfrentado otro desafío y la certeza de que, aunque la vida traería nuevos retos, estaba preparada para actuar con valentía, conocimiento y corazón. Don Fernando, a su lado, entendía que había encontrado a alguien excepcional, cuya presencia transformaba no solo la fundación, sino su propia manera de ver la vida y el valor de la humanidad. Un correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de Isabela esa mañana. Un proveedor cuestionable estaba entregando suministros médicos falsificados a la fundación. La joven sintió un escalofrío, consciente de que cualquier error podía poner en riesgo vidas inocentes. «Señor Valverde, necesitamos actuar rápido», dijo mostrando el correo al millonario. «Esto podría afectar a todos nuestros programas si no lo detenemos». Don Fernando asintió con seriedad. «Confío en ti, Isabela. Tú decides cómo proceder». Isabela organizó al equipo, separó los suministros sospechosos y contactó a las autoridades para investigar. Cada decisión fue tomada con rapidez y precisión, y nuevamente demostró que su valentía y conocimiento eran más valiosos que cualquier riqueza o influencia. Esa noche, Isabela respiró con alivio. Había protegido a la fundación y a las personas que dependían de ella, reafirmando su posición como un pilar insustituible en la organización. Isabela llegó al restaurante temprano esa mañana, sintiendo el cansancio acumulado de jornadas intensas en la fundación. Su compromiso con los estudios médicos y los proyectos sociales comenzaba a pesar en su cuerpo, pero su determinación no flaqueaba. Esa tarde, mientras revisaba expedientes en la fundación, recibió una llamada urgente. Un paciente crítico necesitaba atención inmediata y estaba a horas de su traslado. Isabela sabía que debía actuar rápido, pero también debía coordinar a su equipo y asegurarse de que cada acción fuera perfecta. «Confío en ustedes», dijo a los voluntarios. «Mantengan la calma y sigan mis instrucciones al pie de la letra. Cada segundo cuenta». El trabajo fue intenso, pero Isabela logró estabilizar al paciente antes de que llegara la ambulancia. Al final del día, agotada pero satisfecha, comprendió que la verdadera prueba no era solo salvar vidas, sino equilibrar responsabilidad, liderazgo y decisiones críticas bajo presión constante. Don Fernando, observando desde la oficina, la felicitó. «Isabela, tu fuerza y capacidad son admirables. No solo eres valiente, también eres indispensable». Esa noche, mientras regresaba a casa, Isabela reflexionó. Cada desafío la preparaba para el siguiente y cada decisión la fortalecía, consolidando su rol como médico, líder y ejemplo de valentía. Era un martes por la mañana cuando Isabela recibió noticias alarmantes. Uno de los proyectos comunitarios más importantes de la fundación estaba en peligro. Un lote de medicamentos críticos para pacientes de bajos recursos había sido retenido por problemas aduaneros, y la demora podía poner en riesgo la salud de decenas de personas. Cada minuto contaba, y Isabela sintió la presión recorrer su espalda. Sabía que debía actuar rápido y con precisión. «Señor Valverde, la situación es grave», informó al millonario. «Los medicamentos están retenidos y necesitamos una solución inmediata para no afectar a los pacientes». Don Fernando asintió, comprendiendo la magnitud del problema. «Confío en ti, Isabela. Sé que encontrarás la manera de resolverlo». Isabela reunió a su equipo y diseñó un plan detallado. Dividieron tareas. Unos se encargarían de contactar a las autoridades aduaneras, otros de organizar sustitutos temporales y algunos más de mantener informados a los pacientes y sus familias. Cada acción debía coordinarse con precisión. Cualquier error podía ser fatal. Mientras trabajaban, Isabela se mantuvo firme, calmada y decidida. Su capacidad para liderar bajo presión era evidente.
Daba instrucciones claras, evaluaba riesgos y priorizaba acciones en tiempo real. Los voluntarios y colaboradores la seguían con confianza, inspirados por su seguridad y eficiencia. Horas más tarde, gracias a la coordinación de Isabela, los medicamentos fueron liberados y distribuidos a los pacientes a tiempo. Su rapidez y claridad salvaron vidas, y la fundación evitó un desastre que podría haber tenido consecuencias graves. Don Fernando la felicitó personalmente. Hoy no solo has salvado vidas, Isabela, has demostrado liderazgo, juicio y valentía. Eres un ejemplo para todos nosotros. Isabela, exhausta pero satisfecha, respondió: solo hice lo que debía. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias y debemos asumirlas con responsabilidad. Esa noche, mientras caminaba sola por la ciudad iluminada por las luces de la calle, Isabela reflexionaba sobre la magnitud de su labor. Había aprendido que la valentía no consiste solo en actuar en emergencias inmediatas, sino también en tomar decisiones estratégicas bajo presión, equilibrando ética, responsabilidad y rapidez. Don Fernando, desde su residencia, entendía que Isabela no era solo una colaboradora, era la pieza clave que garantizaba que la fundación cumpliera su misión y que su impacto fuera real y seguro. El capítulo cerró con Isabela observando las luces de la ciudad desde un puente, sintiendo satisfacción y propósito. Cada desafío, cada emergencia, cada decisión difícil la convertía en una profesional más completa, y la admiración de don Fernando crecía con cada acción que ella tomaba. Esa noche, mientras la ciudad respiraba tranquila, Isabela comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una camarera que estudiaba medicina. Era alguien capaz de salvar vidas, liderar con ética y transformar el mundo a su alrededor. La fundación estaba en plena actividad cuando Isabela recibió una noticia que la obligaría a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Uno de los hospitales asociados había reportado un error en la entrega de medicamentos críticos. Un lote de antibióticos esenciales estaba contaminado. La situación era grave y cualquier retraso en la acción podía resultar en complicaciones para los pacientes más vulnerables. Isabela reunió a su equipo de inmediato. La presión era enorme. Los voluntarios estaban atentos, buscando indicaciones claras. Su voz firme cortó el ruido de la sala. Necesitamos retirar inmediatamente todos los medicamentos de este lote y asegurarnos de que ningún paciente los reciba. Además, debemos notificar al hospital y a las autoridades sanitarias. Cada acción debe ser precisa y rápida. Mientras coordinaba, su mente evaluaba las posibles repercusiones. Denunciar el error podía afectar la reputación de la fundación y generar tensiones con el hospital. No actuar podía poner vidas en riesgo. Isabela sabía que debía priorizar la ética y la seguridad por encima de cualquier consideración externa. Don Fernando, consciente de la gravedad de la situación, se acercó. Confío en tu juicio, Isabela. Haz lo que creas correcto. La joven respiró hondo y tomó la decisión que su formación y su ética le dictaban. Ordenó la retirada inmediata de los medicamentos y contactó con el hospital y las autoridades sanitarias, explicando la situación con claridad y transparencia. Su capacidad para actuar bajo presión y tomar decisiones difíciles fue determinante. Cada movimiento estaba calculado, cada instrucción precisa. Horas más tarde, los medicamentos contaminados fueron reemplazados, los pacientes asegurados y la situación controlada. La fundación había evitado un desastre y la transparencia de Isabela había fortalecido la confianza tanto del hospital como de las autoridades sanitarias. Hoy has demostrado algo más que valentía, dijo don Fernando colocando una mano sobre su hombro. Has mostrado integridad y liderazgo. No todos tienen la fuerza de priorizar la vida y la ética por encima de todo.
Isabela, agotada pero satisfecha, sonrió con humildad. Solo hice lo correcto. Cada decisión tiene consecuencias y debemos asumirlas. Esa noche, mientras caminaba sola por la ciudad, Isabela reflexionó sobre la responsabilidad que conllevaba su rol. Cada acción, cada decisión podía cambiar la vida de alguien. Comprendió que su trabajo no era solo técnico, sino también moral. Debía equilibrar conocimiento, valentía y ética en cada situación. Don Fernando, observándola desde su perspectiva como mentor y aliado, entendía que Isabela no era solo una colaboradora, era un pilar de la fundación, capaz de liderar con integridad incluso en las circunstancias más complejas. El capítulo cerró con Isabela mirando las luces de la ciudad reflejadas en el río, sintiendo orgullo silencioso y determinación. Sabía que la vida le presentaría más desafíos, pero también comprendía que estaba lista para enfrentarlos con valentía, conocimiento y un corazón comprometido con la vida de los demás. La Fundación estaba trabajando en un proyecto de salud comunitaria de gran envergadura, uno que beneficiaría a cientos de personas de zonas vulnerables. Isabela, como coordinadora principal, supervisaba la logística, los suministros y al personal médico. Sin embargo, esa mañana recibió un aviso alarmante. Un lote crítico de vacunas había sido retenido en aduana debido a un error administrativo. La demora podía poner en riesgo la salud de cientos de personas. «Esto es grave», dijo Isabela al equipo. «Cada segundo cuenta. Debemos encontrar una solución inmediata o las consecuencias podrían ser desastrosas». Don Fernando, preocupado pero confiando plenamente en Isabela, se acercó. «Confío en ti, Isabela. Haz lo que consideres necesario para proteger a los beneficiarios». Isabela actuó con rapidez. Coordinó el envío urgente de un equipo a la aduana, contactó con autoridades sanitarias y organizó un plan alternativo para vacunar a los beneficiarios mientras se resolvía la situación. Cada acción requería precisión. Un error podía significar vidas en riesgo. Horas más tarde, la vacuna fue liberada y distribuida correctamente. Isabela supervisó personalmente la administración, asegurándose de que cada persona recibiera la dosis correcta y que el proceso fuera seguro. Los beneficiarios, agradecidos, miraban con asombro la calma y determinación de Isabela, que trabajaba incansable a pesar del cansancio evidente. Don Fernando se acercó al final del día y la felicitó. «Hoy has salvado la salud de cientos de personas, Isabela. Tu liderazgo, conocimiento y valentía son incomparables. No solo has manejado la emergencia, sino que lo has hecho con ética y precisión». Isabela, agotada pero satisfecha, respondió: «Solo hice lo que debía. Cada decisión tiene consecuencias y debemos asumirlas». Esa noche, mientras caminaba por la ciudad iluminada, Isabela reflexionó sobre la magnitud de su labor. Había aprendido que ser médica no solo significaba conocimientos técnicos, sino también tomar decisiones estratégicas, mantener la calma bajo presión y proteger vidas con responsabilidad y ética. Don Fernando, observando desde su perspectiva como mentor, comprendía que Isabela no era solo una colaboradora excepcional, era la pieza fundamental que mantenía la misión de la Fundación viva y segura. El capítulo cerró con Isabela mirando las luces de la ciudad, reflejadas en los edificios y en el río, sintiendo satisfacción y propósito. Sabía que habría más retos, pero estaba preparada para enfrentarlos con valentía, conocimiento y compromiso con la vida de los demás. Era un día de tensión máxima en la Fundación. Isabela recibía reportes alarmantes. Un brote de enfermedad infecciosa se había extendido rápidamente en un barrio periférico, donde la Fundación tenía uno de sus proyectos más importantes. Decenas de personas necesitaban atención médica inmediata, y sin los recursos adecuados, la situación podía convertirse en una tragedia. Cada minuto contaba,
y Isabela comprendió que este sería el desafío más difícil que había enfrentado hasta ese momento. «Señor Valverde, esto es crítico», dijo Isabela con voz firme mientras explicaba la situación a don Fernando. «Necesitamos movilizar todo el personal, los recursos y coordinar con hospitales y autoridades sanitarias. Si no actuamos rápido, la situación podría salirse de control». Don Fernando, acostumbrado a la calma de Isabela en situaciones previas, percibió la gravedad del momento. Su confianza en ella no disminuía, pero entendía que esta prueba pondría a prueba todos sus conocimientos, su capacidad de liderazgo y su resistencia emocional. «Haz lo que consideres necesario, Isabela. Confío plenamente en ti». Inmediatamente, Isabela comenzó a coordinar. Organizó equipos de voluntarios, estableció puestos de atención médica y dividió las responsabilidades de manera precisa. Unos debían registrar y clasificar a los pacientes, otros administrar los medicamentos y vacunas, y un grupo debía atender emergencias graves. Isabela misma se encargó de los casos más críticos, evaluando signos vitales, estabilizando a los enfermos y tomando decisiones rápidas y efectivas. El caos era palpable. Llantos de niños, padres desesperados, personas con síntomas graves, voluntarios corriendo de un lado a otro. Pero Isabela, con su voz firme y su mente clara, mantenía a todos enfocados. Cada instrucción estaba calculada, cada acción tenía un propósito. Su liderazgo y conocimiento médico se convirtieron en la columna vertebral de la operación. En un momento crítico, un paciente adulto cayó en estado de shock. Isabela actuó de inmediato. Estabilizó su respiración, administró medicamentos y coordinó el traslado al hospital más cercano. La rapidez de su intervención salvó la vida del hombre y los voluntarios la miraban con respeto y admiración. Don Fernando, observando la escena, sintió una mezcla de orgullo y asombro. No solo estaba viendo la eficacia de Isabela, sino también la fuerza moral y ética que la guiaba. Por primera vez, comprendió completamente que su rol en la fundación no solo dependía de recursos económicos, sino de la valentía, preparación y determinación de alguien como Isabela. Horas más tarde, tras un esfuerzo agotador pero exitoso, el brote fue controlado. Cada paciente recibió atención adecuada y la coordinación de Isabela permitió que nadie quedara desatendido. La fundación había evitado un desastre de proporciones mayores gracias a su liderazgo y rapidez de acción. «Isabela», dijo don Fernando, con voz cargada de emoción y respeto, «hoy no solo has salvado vidas, has demostrado que eres capaz de liderar bajo la presión más extrema y tomar decisiones críticas con ética y humanidad. Tu capacidad para mantener la calma y actuar de manera efectiva es extraordinaria». Isabela, agotada pero con una satisfacción profunda, respondió: «Hice lo que sabía que debía hacer, pero no podría haberlo logrado sin el equipo. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias, y hoy hemos demostrado que la preparación, la ética y la cooperación salvan vidas». Esa noche, mientras regresaban a la residencia, Isabela caminaba junto a don Fernando, sintiendo el peso de la jornada y la magnitud de su responsabilidad. Cada desafío había sido una prueba, no solo de sus conocimientos médicos, sino también de su carácter, liderazgo y resiliencia. Comprendió que ser médica y líder implicaba equilibrar presión, decisión y humanidad, y que cada experiencia la había preparado para enfrentar retos aún mayores en el futuro. El capítulo cerró con Isabela observando la ciudad iluminada por las luces nocturnas, mientras el río reflejaba los edificios y el cielo estrellado. Sentía orgullo silencioso, satisfacción y un profundo sentido de propósito. Había enfrentado la prueba más difícil de su vida y la había superado con valentía, conocimiento y corazón.
Don Fernando, a su lado, comprendía que Isabela no solo había salvado vidas, había transformado la manera en que él veía el liderazgo, la responsabilidad y la verdadera humanidad. La fundación estaba en calma aquella mañana, pero el aire aún estaba cargado de la intensidad de los últimos eventos. Isabela había enfrentado emergencias médicas, dilemas éticos y situaciones de vida o muerte, y había demostrado una valentía y un liderazgo que nadie podría ignorar. Cada decisión tomada, cada gesto de calma bajo presión, había salvado vidas y fortalecido la reputación de la fundación. Don Fernando decidió organizar una reunión especial para reconocer públicamente el esfuerzo de Isabela. Invitó a todos los miembros del equipo, voluntarios y colaboradores de la fundación. La noticia se esparció rápidamente y la expectación era evidente en la cara de cada asistente. Nadie quería perderse el momento en que la joven camarera que había salvado su vida meses atrás recibiría un merecido reconocimiento. Cuando Isabela entró a la sala, se encontró con un ambiente lleno de respeto y admiración. Don Fernando se acercó y, con una sonrisa cálida, tomó la palabra. Hoy no solo celebramos el trabajo de la fundación, sino también la valentía, el conocimiento y la ética de alguien muy especial. Isabela Cruz, gracias a tu determinación, tu habilidad y tu corazón, hemos salvado innumerables vidas y fortalecido nuestra misión. Los aplausos fueron intensos. Isabela, conmovida y sorprendida, se acercó a don Fernando. «Gracias, señor Valverde», dijo con humildad. «Solo he hecho lo que debía, pero no podría haberlo logrado sin el equipo. Has liderado con ética y valentía», respondió don Fernando. «Has demostrado que la verdadera fuerza no está en la riqueza ni en el poder, sino en la preparación, el compromiso y el coraje de actuar cuando más importa». Isabela sintió un profundo orgullo y satisfacción. Todo el esfuerzo, las horas de trabajo, los desafíos constantes y las emergencias atendidas habían valido la pena. Cada prueba la había hecho más fuerte, más segura y más consciente de su capacidad para salvar vidas y liderar proyectos que impactan a cientos de personas. Esa tarde, tras la ceremonia, Isabela se sentó junto a don Fernando en la terraza de la fundación. La brisa suave acariciaba sus rostros y la luz del atardecer teñía el cielo de tonos dorados y anaranjados. «Nunca imaginé que salvar tu vida me llevaría a esto», dijo Isabela, sonriendo. «No solo he aprendido a actuar bajo presión, también he aprendido a liderar y a tomar decisiones difíciles». Don Fernando la miró con sinceridad y respeto. «Y yo he aprendido de ti, Isabela. Has cambiado mi manera de ver la vida y la importancia de la humanidad por encima de la riqueza o el poder. Gracias a ti, la fundación es más fuerte y nuestro trabajo tiene un impacto aún mayor». Los días siguientes fueron de consolidación. Isabela asumió un rol clave en la fundación, participando en la planificación estratégica, supervisando proyectos médicos y liderando programas de prevención y educación. Cada acción reforzaba su reputación y la admiración de quienes trabajaban a su lado. Pero lo más importante para Isabela no era el reconocimiento. Era saber que cada vida salvada y cada proyecto exitoso era fruto de su dedicación, conocimiento y compromiso ético. Don Fernando, por su parte, se volvió un mentor cercano y aliado incondicional. Su relación con Isabela ya no era solo la de un millonario y su colaboradora. Era una relación basada en respeto mutuo, confianza y admiración profunda. Isabela le había enseñado que la verdadera fuerza reside en la valentía y en la capacidad de actuar con humanidad, mientras que él le ofrecía recursos, experiencia y apoyo para ampliar el impacto de su trabajo. Una noche, mientras caminaban juntos por los jardines de la fundación, Isabela reflexionó en voz alta. «Cada desafío que hemos enfrentado me ha enseñado algo nuevo.
He aprendido a tomar decisiones difíciles, a actuar bajo presión y a liderar con ética. Y lo más importante, he aprendido que la verdadera recompensa está en ayudar a otros. Don Fernando la miró con una sonrisa llena de orgullo. Has dejado una huella imborrable, Isabela, no solo en la fundación, sino en mi vida y en la de todos los que dependemos de tu valentía y liderazgo. Eres un ejemplo de cómo la humanidad, el conocimiento y el coraje pueden cambiar el mundo. El capítulo cerró con Isabela observando el cielo estrellado, con la certeza de que su vida había cambiado para siempre. Cada reto superado, cada decisión tomada y cada vida salvada la habían transformado en alguien capaz de enfrentar cualquier situación con valentía, ética y corazón. Don Fernando, a su lado, entendía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el poder, sino en las vidas tocadas, las decisiones éticas y el legado que Isabela estaba construyendo. La historia culminó con la imagen de ambos caminando juntos hacia el futuro, conscientes de que cada desafío superado había reforzado su compromiso con la vida y con los demás. Isabela había dejado de ser solo la camarera que salvó a un millonario. Ahora era un símbolo de valentía, liderazgo y humanidad, capaz de cambiar el mundo con cada acción que emprendiera,